Los estadounidenses acuden a las urnas para ejercer su derecho al voto y decidir si le restan poder a Joe Biden o si se lo mantienen. Son unas elecciones decisivas, sobre todo por el momento que atraviesa Estados Unidos, una inflación todavía en máximos de los últimos 40 años, hipotecas disparadas, el conflicto geopolítico con Rusia, las tensiones con China. Atención, porque si se producen cambios importantes en el Congreso, la forma en la que se toman las decisiones políticas puede ser muy diferente. También la forma en la que gestiona el país su deuda, porque las midterm despiertan temores sobre el conflicto por el techo de la deuda. Las agresivas subidas de tipos de la Fed hacen que la deuda estadounidense sea cada día más cara. La relación entre la deuda y el PIB de Estados Unidos se situaba en el mes de junio un poco por debajo de la marca del 125%. Esto es 3 veces más que en los años 70 y sigue aumentando constantemente. Esto es algo que a los republicanos no les gusta ni un pelo, como han dejado claro desde la oposición. Y aquí se abren varias opciones. Si los republicanos recuperan la Cámara de Representantes y los demócratas retienen el Senado, Biden se convertiría en un presidente cojo, figuradamente. Ganar la Cámara de Representantes solo les permitiría a los republicanos ser obstruccionistas. ¿Sería mejor que los republicanos ganasen el control de ambas cámaras en vez de solo una? Hay quienes afirman que sí, aunque ya saben que de opiniones aquí estamos sembrados, que si los republicanos se hacen con el Congreso en su totalidad, no podrían desencadenar un incumplimiento nacional, lo que llaman National Breach, sin asumir toda la culpa. Recordemos el tuit de ayer de Elon Musk: para evitar los extremos de ambos partidos es mejor que los poderes queden repartidos. Así lo decía ayer. El magnate decía que el mejor escenario es que los republicanos se hagan con las dos cámaras mientras los demócratas siguen en la Casa Blanca. Los republicanos asumirían el rol de obstaculizar, como decimos, los intentos de avance de la administración Biden. La enorme carga de la deuda de Estados Unidos podría impedir que los demócratas saquen adelante muchas reformas económicas si los republicanos cuentan con el poder suficiente, pero siempre bajo esa premisa. Los republicanos, por ejemplo, podrían inclinarse por recortes de gastos de cara a cualquier acuerdo sobre financiación y levantamiento del techo de la deuda. Se reduciría el estímulo fiscal, que tendría implicaciones positivas para la inflación. ¿Y qué es lo que ocurre con los mercados? Pues atención a este gráfico, porque es muy interesante. En este gráfico vemos cómo llama la atención que los mercados se han comportado mejor en los 6 meses posteriores a las midterm que en los 6 meses previos. Aquí lo podemos ver en el segundo año de mandato. Una vez se han efectuado las midterm, vemos cómo se han comportado las bolsas en el cuarto trimestre y luego en ese tercer año de mandato en el primer trimestre y en el segundo. Las midterm suelen perjudicar al partido en gobierno y favorecer a la oposición. Esto ha sucedido así siempre históricamente, así que esa repartición de poderes parece que suele sentar bastante bien a los mercados. Pero ¿cuándo vamos a conocer los resultados de las elecciones? Esto va a ser clave, porque pueden producirse algunos escenarios trampa hasta que conozcamos el resultado definitivo. A nivel europeo, sobre nuestras 3 o 4 de la mañana del miércoles, conoceremos los resultados de la primera ola de recuentos. Y ahí podríamos tener ya una primera señal de si a los republicanos les está yendo bien o no. Pero aquí hay que tener algunas cosas en cuenta, cosas bastante curiosas. Y es que los republicanos, por lo general, obtienen mayoría en el voto presencial. Se ve que suelen ser más tradicionales en esto de ir a votar. Así que podríamos ver una primera ventaja clara de los republicanos que después podría verse apagada por el recuento de los votos telemáticos, donde los demócratas suelen tener mayor peso. Es más, echemos un poquito de memoria, hagamos uso de ella y recordemos qué es lo que pasó en las últimas elecciones, no midterm, sino en las elecciones generales. Y es que ese voto demócrata, que suele tener mayor peso, como decimos, vía telemática, descuadró por completo un resultado en el que Donald Trump, pues en un principio, podía parecer vencedor. Finalmente, ya lo sabemos, lo estamos viendo, fue Joe Biden quien asumió la victoria. Y por cierto, tenemos que mirar
también tenemos que prestar atención al gráfico que les enseñamos a continuación. Y es que los republicanos están muy motivados para votar en estas midterm. Tenemos además algunos estados clave. Georgia, por ejemplo, no se descarta que vaya a una segunda vuelta si ninguno de los candidatos gana la mayoría de los votos. Esa segunda vuelta sería el 6 de diciembre, así que la espera para tener unos resultados definitivos, ojo, podría alargarse mucho más de lo que podríamos esperar en un principio. Y además, también tenemos que tener en cuenta pues qué es lo que está en juego, qué es lo que no y cómo podría cambiar ese escenario. ¿Qué se juegan los demócratas en estas elecciones? Los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 escaños de los 100 del Senado. La posición de Biden no va a estar en juego, al menos dentro de 2 años, con esas elecciones generales previstas para 2024, pero atención, porque parece que ya tenemos un claro contrincante para arrebatarle la Casa Blanca cuando llegue el momento. Vamos a verlo. 2 years ago, we were a great nation, and we will be a great nation again. I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15th, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Pues ahí teníamos a Donald Trump diciendo vamos a volver a hacer que América sea grande de nuevo. ¿Se acuerdan, no? Del Make America Great Again. Bueno, pues ahí lo tenemos, promesa de Donald Trump diciendo que los republicanos conseguirán de nuevo hacer de América una nación grande. ¿Qué será ese gran anuncio que ya ha lanzado Donald Trump que va a hacer el próximo 15 de noviembre? ¿Cabe esperar quizás que Donald Trump se presente de nuevo a las elecciones generales de 2024, es decir, que vuelva a renovar su carrera hacia la Casa Blanca? Bueno, pues es una de las primeras ideas que se nos viene ahora mismo a la cabeza. Y ojo, porque si los republicanos barren a los demócratas en estas midterm, la puerta para un regreso de Donald Trump podría abrirse de par en par, con todas sus implicaciones. Así que sí, las midterm en Estados Unidos en el foco, pero más allá del gran anuncio de Donald Trump, como decimos, 15 de noviembre, ese mismo día va a arrancar la nueva cumbre del G20 en Bali, Indonesia. Zelensky, el presidente de Ucrania, ya ha dicho que va a participar, que seguramente lo hará de forma telemática, pero insiste en que no va a participar si asiste Putin. El Kremlin todavía no ha confirmado la asistencia del líder ruso. Ese anuncio se espera a lo largo de la semana. Pero ¿saben quién puede tener un rol clave en el G20? India. La política exterior del país ha ido evolucionando para asumir roles de liderazgo en el escenario global. En un paso significativo hacia esa dirección, India asumirá la presidencia del G20 y lo va a hacer a partir del 1 de diciembre de este mismo año, en apenas un mes. Y ojo, porque el acercamiento de Estados Unidos hacia la India está siendo más que evidente. India es un claro ganador en el tope al precio del petróleo ruso y cuenta además con el total beneplácito de Estados Unidos. Recordemos, el G7 quiere limitar el precio de los envíos de petróleo por mar. Esto va a ser a partir del 5 de diciembre, con un segundo límite a los productos derivados del petróleo a partir del 5 de febrero. India es el tercer mayor importador de petróleo del mundo y un aliado tradicional de Rusia. Para Rusia, la India tiene un papel fundamental porque es su segundo mayor cliente, solo por detrás de China. Rusia representa el 22% de las importaciones totales de crudo de la India. Así que ese tope al precio va a beneficiar el coste de las importaciones de la India. También lo mismo ocurre con China. Tanto la India como China han estado comprando petróleo ruso con descuento en un momento en el que Occidente busca reducir su dependencia en la energía rusa. La diferencia es que Estados Unidos, que mantiene una distancia prudencial, por así decirlo, con China, quiere acercarse a la India. Así que el trato es diferente. Es más, el año pasado el comercio bilateral de bienes y servicios entre Estados Unidos y la India alcanzó un récord de 157.000 millones de dólares. Estados Unidos es el mayor socio comercial de la India y el mercado de exportación más importante. Muchas empresas estadounidenses ven a la India como un mercado crítico, como un mercado clave
y han expandido, de hecho, sus operaciones allí. Así que estamos viendo cómo la India y Estados Unidos están cooperando cada vez más estrechamente en el plano económico, pero también en algunas organizaciones multilaterales, por ejemplo, Naciones Unidas, el ya mencionado G20, el Foro Regional de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN. Así que es normal ver cómo poco a poco van estrechando todavía más los lazos. Es más, Estados Unidos ya ha dicho claramente que apoyan y mucho la presidencia del G20 de la India. Dicen que quieren asegurarse de que sea un año de éxito. Y es más, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, va a viajar este viernes a la India y se espera que la compra de petróleo de India a Rusia y también la invasión de Ucrania sean los temas centrales de esta discusión durante el encuentro. Yellen allí va a copresidir el diálogo de la Asociación Económica y Financiera entre Estados Unidos y la India, junto a su homólogo indio, Nirmala Sitharaman. Yellen asegura que la esperanza de Estados Unidos en estos momentos es que la India pueda beneficiarse de todo el entorno que tenemos a nivel global en estos momentos. Esto por lo que respecta, como decimos, a la posición geopolítica, a las principales claves, el rol que están jugando algunos países en estos momentos, con la mirada puesta, como decimos, en el G20. Pero atención, porque no podemos descuidar la situación en Europa y la situación de este invierno. Si los señores de Invernalia tuvieran voz en esto, cambiarían su Winter is coming por Recession is coming. La recesión es ya inevitable, el nuevo cántico en Europa. Lo dijo Paolo Gentiloni, que la recesión es probable y que podría llegar este invierno. Y Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, ha reconocido en una entrevista a Político que hay una probabilidad elevada de que el crecimiento trimestral en el cuarto trimestre sea negativo en Europa. Si esto se cumple y en el primer trimestre de 2023 se repite esta jugada, tendríamos ya sobre la mesa una recesión técnica. Pero ojo, porque aquí, cuando hablamos de los mensajes que nos va trasladando el Banco Central Europeo, en este caso Luis de Guindos, tenemos que calibrar, tenemos que medir bien cada una de las palabras, cada uno de los mensajes que nos dejan. Porque al final esto consiste en hacer segundas lecturas e intentar que esas segundas lecturas sean lo más precisas y acertadas posibles. Luis de Guindos, después de decir esto sobre qué se espera o qué entorno podríamos tener de contracción en el PIB en Europa en el último trimestre del año, se ha apresurado a la hora de recordar que el Banco Central Europeo solo contempla la recesión en su perfil más bajo, en el escenario más negativo, en las proyecciones que hizo el pasado mes de septiembre. Pero fíjense en cómo lo ha hilado, que justo después ha recordado que desde esas previsiones todos los datos que hemos ido recibiendo han sido malos en cuanto a crecimiento económico. ¿Ven la sutileza? Podríamos decir, por tanto, que nos vamos acercando poco a poco a ese escenario más negativo y, por tanto, a esa recesión.